Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. El 31 de octubre próximo se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en nuestro país. Pues bien, de acuerdo a decisiones de cada gobierno, se trasladan las fechas, va a ser festivo el viernes 27 de octubre, este viernes. Feriado en el calendario y las iglesias también tienen sus actividades al respecto. Está con nosotros don Genaro Bamón de Zurrutia, quien es el presidente de la Unión de Pastores de la provincia de Osorno, nos va a contar más respecto de esta fecha y de lo que ha sido este año la importancia que ha tenido la iglesia evangélica en varios ámbitos en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido, don Genaro. Muy buenas tardes, don Américo. Un gusto estar nuevamente en su casa. Gracias por estar con nosotros y explicar un poco de esta nueva conmemoración, pues. Sí, bueno, comenzar diciendo que se cumplen ahora 500 años de la reforma protestante liderada por Martín Lutero. Y entonces la iglesia evangélica en nuestro país, en todas las ciudades y pueblos, vamos a recordar este hecho histórico que cambió la historia de la humanidad. Cuéntenos en Osorno, ¿qué se ha programado, por ejemplo? Tenemos varias actividades. Iniciamos el 27 a las 3 de la tarde. La convocatoria es a que desfilemos por las calles de nuestra ciudad. ¿Ya? Para ese efecto vamos a tener 3 columnas. Una que va a salir de Rahue Alto. Todo el pueblo cristiano de ese sector se une a esa ¿De qué sector columna. ahí? Todo lo que es Rahue Alto y sus poblaciones en sí. En la otra columna nace en el sector de Franque y la otra en Chuyaca. Y entonces estas columnas marchan por las calles principales hasta la Plaza de Armas. ¿Ya? Y ahí entonces convergen las 3 para luego dirigirnos de ahí al Gimnasio Español y tener allí a las 4:30 de la tarde, entonces una gran reunión donde estaremos conmemorando este hecho histórico, 500 años de la Reforma Protestante liderada por don Martín Lutero. ¿Y ahí hay varios oradores durante esta ceremonia en el gimnasio? Claro que sí, hay alguien que está como un moderador, otros pastores tendrán la oportunidad de hacer algún tipo de oración. Y hay un pastor a quien le corresponde tener la entrega del mensaje principal, que en este caso es el pastor Marco Cárdenas de la Iglesia Metodista Pentecostal. ¿Ha sido un año igual o diferente para ustedes como iglesia evangélica? ¿En qué sentido? En el ámbito noticioso principalmente y por cierto también en la participación de los cristianos en sus iglesias. ¿Están más activos? ¿Están más cercanos? No, en ese sentido tenemos que decir que la iglesia evangélica en Chile tiene una participación tremenda. Nosotros los pastores que compartimos con la gente a diario vemos el entusiasmo, la devoción de los fieles de las iglesias, los días que tenemos nuestros cultos, nuestras convocatorias, especialmente los días domingos, los templos se nos repletan de gente. Hay una necesidad en el país de buscar a Dios a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo en contra. La gente se está volviendo igual a Dios y eso es una demostración clara al ver nuestros cultos. ¿Qué es lo que es en contra? ¿En contra de qué? ¿Qué cosas? Bueno, usted sabe todo lo que se ha legislado en este último tiempo, la agenda valórica del actual gobierno, que nosotros como cristianos no compartimos. Por ejemplo, el tema del aborto terapéutico. Sí, en sus tres causales. Sí, la ideología de género. Y así todo lo que tiene que ver con lo valórico de este gobierno, nosotros no lo compartimos. Ya. Las mujeres dicen que ¿por qué instituciones como ustedes se involucran en sus temas? Bueno, depende qué dama diga eso, porque las personas con las que nosotros compartimos, ellas tienen la misma fe en que nosotros los pastores y defendemos la vida. Ya, y ustedes no son de la idea de que cada mujer tome sus propias decisiones sin que pertenezca o no a su religión? Por supuesto, don Américo, cada persona es libre de tomar las decisiones que desee.
Pero en este caso, nosotros al hablar del aborto, estamos ya refiriéndonos a la decisión de otra persona, porque creemos que lo que está en el vientre materno no es un conjunto de cosas, como alguien lo ha dicho por ahí, sino que es una persona. Y entonces quienes defendemos el valor de la vida, defendemos el valor de aquellos que están por nacer. Cuéntenos, y esto mismo trajo como consecuencia una situación muy incómoda para la presidenta en el Tedeum Evangélico en Santiago, ¿no? ¿A ustedes qué pasó después? ¿Hubo reuniones, ustedes analizaron el tema o dejaron pasar la situación? Bueno, lo que ocurrió en Santiago a nosotros poco nos afecta acá en Osorno, estamos tan lejos. ¿Los representa o no los representa? Yo creo que las actitudes negativas que allí ocurrieron no nos representan. ¿Ya? Porque nosotros no estamos de acuerdo por ir por esa vía de la ofensa, porque hay otros canales, otros conductos para poder hacer oír nuestra voz. Fue una forma de protestar contra la presidenta y su gobierno a raíz de estas mismas decisiones, ¿no? Tengo entendido que así fue. ¿Dónde estaba usted? Bueno, yo venía llegando recién de Europa, estuve viajando en Suecia y en España, cumpliendo labores ministeriales, es decir, predicando, enseñando. Tuve el privilegio de juntarme con un grupo de latinos en Suecia y me llevé la gran sorpresa que la mayoría de ellos, un grupo de más de 200 varones ahí, la mayoría de ellos eran chilenos. Y algunos que ni siquiera conocían Chile, de modo que al saber que había un pastor chileno ahí, gustosos fueron a escuchar. Entonces, los días que estuve ahí, tuve una buena audiencia porque todos los chilenos participaron de las reuniones donde me tocó a mí entregar alguna enseñanza. Después de ahí salimos a España, de la misma manera estuve ahí predicando y después hicimos un recorrido de una semana por la Tierra Santa, Israel. ¿Qué misiones cumple usted como pastor a nivel internacional? No, mi función básicamente está aquí en Osorno. ¿Ya? Mi corazón está aquí y pastoreo las iglesias que están acá en la zona, en la Asamblea de Dios Autónoma. ¿Y aprovecha de sondear cómo está el mundo en ese viaje? Evidentemente, sí. ¿Y cómo lo ve usted en comparación a nuestro país? Bueno, el mundo tiene una tendencia y que va a lo más liberal. Eso lo vi en España conversando con personas que estaban ahí recolectando firmas para evitar que fuese aprobada la ley Mordaza. Y es decir, que nosotros estamos siguiendo las huellas de lo que otros países están caminando. Don Genaro, ¿qué significa para usted ser evangélico? Bueno, más que ser evangélico, don Américo, lo importante para mí es ser cristiano. Es conocer a Cristo, no como una leyenda, no como un personaje histórico, sino como una vivencia personal. Yo tengo a Cristo en mi corazón, vivo bajo los conceptos de su palabra que están registrados en las Escrituras y la relación diaria que tengo con Él a través de la oración me hace ser más que evangélico, ser un cristiano. Ya, ¿y esto crece a nivel mundial? Sí, lo que recién comentábamos, que aquí en Osorno nuestra experiencia es que la iglesia crece y que en Chile la iglesia crece. Nosotros somos aquí una fuerza que no es menor. Según el último censo, casi el 17% de la población se declaró cristiana evangélica. ¿Cómo ven ustedes el conflicto que vive la Iglesia Católica con su obispo en Osorno? Lamentable, muy lamentable. A mí me han preguntado sobre eso y tengo mi opinión al respecto, que si yo estuviera en el lugar del obispo, yo hubiera renunciado al cargo ya hace bastante rato. ¿Aunque no tenga responsabilidad de lo que se le acusa? Sí, porque traería paz y tranquilidad al conglomerado que tiene la Iglesia Católica acá. ¿Usted es parte de unir la Iglesia y no desunirla? Evidentemente, nosotros somos agentes de unidad y no de división. ¿Usted tiene la oportunidad de compartir con un obispo como él? Con él no he compartido, sí, con otros sacerdotes católicos sí, he llegado a tener incluso algunos que hemos sido bien amigos. Don Genaro, presidente de la Unión de Pastores, ¿cierto?, de la provincia de Osorno, una inquietud que a uno le nace también. Muchas personas que delinquen y caen a las cárceles, no sé si en el mundo, al menos en Chile,
se convierten luego y asumen una fe de cristianos y son miembros de sus iglesias. ¿Por qué cree que se aferran a ello? Porque el Evangelio en sí no es una religión, como muchas otras que hay en el mundo. Usted sabe que en el mundo hay miles de religiones, pero el Evangelio es, según Pablo lo explica, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que la gente que viene a Jesucristo es transformada en una nueva criatura. Entonces, eso lo vemos, pero desde Arica hasta Punta Arenas, que en nuestras congregaciones hay creyentes que en un pasado tuvieron un historial triste, muchos de ellos delinquieron, otros estuvieron involucrados con drogas, problemas familiares, etc. Pero cuando llegan a Cristo, su vida es ordenada, porque se recibe la luz de Dios, de manera que nosotros, sin imponerles nada, ellos de por sí van cambiando, porque el poder de Dios comienza a actuar en sus vidas. Y eso lo hemos visto, y aquí nosotros hay muchos casos. ¿Y eso lo libra de culpa y pecados? Por supuesto que toda persona, por más, como llamamos nosotros usando nuestra jerga, por más pecador que sea, si viene Jesucristo, Jesucristo murió por todos nosotros. Jesús en la cruz del Calvario no murió por las personas santas, sino murió por los pecadores como usted y yo y cualquier otra persona que exista aquí en la tierra. Don Genaro, se vienen las elecciones presidenciales, parlamentarias y de core. ¿Ustedes se involucran en esos temas como iglesia? Nosotros no nos involucramos en el sentido de decir desde nuestros púlpitos, de nuestras plataformas, decir a las personas por quién deben sufragar. Creemos que ese no es nuestro deber, pero sí en el compartir diario, en las conversaciones que tenemos con las personas. Yo creo que sí, ahí es el tema sale y nosotros tenemos el deber como pastores de poder orientar y de dirigir a nuestros fieles a donde debemos dirigir nuestros votos. ¿Y qué pasa si un pastor de ustedes asume una responsabilidad de ser candidato? Bueno, ¿O candidata? Bueno, le puedo responder en este caso en forma muy particular, que no creo que yo represente en este sentido el pensamiento de todos mis colegas. Yo como pastor creo que no debo involucrarme en política. Yo he sido llamado para predicar el Evangelio, para ser un pastor de iglesia y según mi vocación está por sobre todos los demás poderes temporales que pueden existir en la tierra. De manera que sí creo que en las iglesias, si hay miembros nuestros que son preparados y que están capacitados para poder escoger esta vocación de ser político, servidor público, pueden hacerlo. Pero desde mi perspectiva, un pastor debe dedicarse a lo que es ser pastor. ¿Les llama la atención a ustedes la visita del nuevo Papa Francisco a nuestro país? Particularmente no. Lo que me llama la atención es el alto costo que va a significar la venida del Papa a Chile. Sí, eso me llama la atención, considerando que hay tantas necesidades económicas en nuestro país. Si no me equivoco, son más de 600.000 adultos mayores que viven en la indigencia en nuestro país, que viven en una pobreza extrema. Y entonces los costos, que no los manejo en este momento, son elevadísimos de la venida del Papa. Y entonces yo creo que eso habría que reconsiderarlo. Pero la venida de él para la iglesia evangélica no tiene ningún significado extraordinario. Nosotros seguiremos haciendo nuestra pega como corresponde. A propósito de eso, me gustaría que le diga a la gente entonces respecto a las actividades, porque tengo entendido que ustedes también tendrán una visita importante en estas actividades de las iglesias evangélicas y protestantes de nuestro país. Bueno, invitar a todos los amigos que formamos la iglesia evangélica aquí en Osorno a participar de estas actividades. Como recién decíamos aquí, el jueves o el viernes 27 tenemos esa marcha por Jesús y luego a las 4:30 de la tarde la convocatoria en el Gimnasio Español. Y posteriormente, el día 31 de octubre, estaremos inaugurando un monolito
alusivo precisamente a la reforma liderada por don Martín Lutero, y este monolito va a quedar ubicado allí en la avenida René Soriano, esquina César Ercilla. La ceremonia de dedicación de este va a ser a las 11 de la mañana, estarán invitadas nuestras autoridades y evidentemente todas las personas que quieran participar. Lo que hablábamos con don Américo recientemente también era que aquí en Osorno tenemos el privilegio de tener al obispo nacional de la Iglesia Luterana. El pastor Alexis Salgado recientemente acaba de ser nombrado obispo y para nosotros eso es un gran honor tener aquí en Osorno, en nuestra bella ciudad, el obispo de la Iglesia Luterana en Chile. Don Genaro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y un abrazo fraterno para todos nuestros amigos. Genaro Bahamonde Urrutia, quien es el presidente de la Unión de Pastores de la provincia de Osorno, y lo que se viene ya el viernes 27 y el martes 31 de octubre, actividades de la Iglesia Evangélica y Protestante en nuestro país. Nosotros vamos a una pausa, de regreso seguimos revisando más informaciones, ya estamos de vuelta.